Buen día, tarde o noche y bienvenidos al último podcast del álbum Inicios. Antes de empezar, quiero darte las gracias si pasaste por todos los podcasts hasta este. Y en caso de que por alguna razón hayas decidido empezar por el último, te invito a escuchar los otros 4, en el que tocamos temas como emprendimiento, redes sociales, historia. Eso sí, quédate hasta el final de este ya que habrá un aviso muy importante. La idea de este podcast es responder a las preguntas que ustedes hicieron por medio de Instagram. Por lo que pude revisar, hay de todo un poco. Algunas serán más desarrolladas que otras debido a la complejidad de las mismas. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste en este mundo? Es muy interesante y les voy a contar algo que hasta el momento no lo he dicho en ningún video. YouTube fue la primera plataforma que usé cuando tuve acceso a internet. Obviamente la escuela a la que asistía tenía computadoras, pero por lo general nos enseñaban a usar Word, Excel y de vez en cuando nos permitían entrar a las típicas páginas de juegos. Cuando mi mamá decidió comprar la primera computadora para tenerla en la casa, lo que más usaba era YouTube. Y en ese tiempo Germán Garmendia fue uno de los pioneros en crear contenido. Pasaban los años y cada vez eran más los youtubers que salían a la luz. Y me llamaba mucho la atención ese mundo, por lo que a mí también me dieron las ganas de grabar videos. Me acuerdo que tomaba escondidas una cámara de mamá y grababa cualquier cosa. Intentaba imitar lo que hacía Germán, pero no me salía. Después aprendí lo básico en edición y me puse a hacer creepypastas, que para ese entonces se veía bastante. Pero de igual manera no duró mucho. Cerca del 2015 tuve un canal centrado en retos y otro de gaming, que terminaron de la misma manera que los otros. Me di cuenta que mi personalidad y mi carácter no eran compatibles con ese tipo de contenido, pero yo era feliz haciendo videos y mientras más hacía, más aprendí a editar, que era lo importante. La mayoría de ustedes conocerán mis inicios con el emprendimiento, y si no es así, vean la charla de TED que está en la biografía de mi Instagram, para saber más a detalle toda esa pequeña historia. Bueno, una vez que pasé por los concursos y uno que otro emprendimiento, descubrí que el camino por el que empecé no fue el más acertado. Inicié en este mundo con las ventas, es decir, el primer contenido que consumí en relación a negocios fue cómo vender, qué estrategias utilizar, cómo aplicar el neuromarketing y ese tipo de cosas. Antes de abordar esos temas, hay muchos otros que literalmente deberían ser los primeros que una persona debe revisar si quiere iniciar en este mundo. La mayoría de ellos en base a la mentalidad. Esa es una de las razones por las que surge Carlos Management. De alguna manera junté mis pasiones, que son grabar videos, editar, subir contenido en redes y lo más importante, la empresa. Por medio de este proyecto, la idea es crear un tipo de guía para los inicios de un emprendedor, en el que primero se toquen temas de mentalidad y educación, después productos, servicios y después ventas, y así sucesivamente. Toda esta historia la voy a complementar con la segunda pregunta que dice: ¿qué me dirías si quiero empezar a emprender? Muchas personas caen en los estereotipos de que al ser emprendedor te vas a convertir automáticamente en millonario y entran a emprender solo por el dinero. Lo que yo te diría es que emprender significa satisfacer necesidades de las personas o resolver sus problemas. Al optar por este camino te vas a encontrar con demasiados obstáculos, y si tu única motivación es el dinero, lo siento, pero vas a terminar decepcionándote. Un emprendedor gana dinero a largo plazo, no al corto. Tu motivación debe ir más allá. Mark Zuckerberg es el ejemplo perfecto. Al inicio, su más grande motivación era conectar a las personas, primero de su universidad y luego del mundo. Cada día se levantaba con esa idea en su cabeza. En ese entonces no le importaba el dinero ni la fama. Lo único que quería era cumplir su objetivo de conectar a personas que estuvieran separadas por miles de kilómetros. Con esto no me refiero a que el dinero no es importante. Obviamente lo es. Pero la cantidad de dinero que recibas será en función a la cantidad de valor que aportes a una sociedad, en caso que optes por este camino. Por lo que si tu idea es conseguir dinero de una manera rápida, esta no es la mejor opción. Existen otras opciones como ser inversionista, en las que generar dinero será el principal objetivo. Tal vez ese sea el tipo de trabajo que estés buscando. Pero si quieres tomar esta vía, la realidad es que deberás levantarte todos los días con dos preguntas: ¿qué problema puedo solucionar? ¿Y qué necesidad puede ser satisfecha de mejor manera? Vamos con la tercera pregunta: ¿a quién admiras? En lo personal pienso que Steve Jobs y Elon Musk comparten una característica en común, que es visión. Lo que hizo Steve con Apple es totalmente asombroso, y lo que está haciendo Musk con Tesla y SpaceX es algo que no se puede describir en palabras. Su historia, sus éxitos, sus fracasos son totalmente de admirar y seguir. La cuarta pregunta dice: ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Por lo general suelo leer, miro videos, series, películas, muchas de ellas de negocios. O también me encanta un tipo de contenido que sea sobre sociedades distópicas. También hago ejercicio y suelo jugar al PlayStation. Otra pregunta dice así: ¿cómo emprendiste? Pero habla de la parte técnica. Excelente, me imagino que quieres escuchar un tipo de guía. Cabe recalcar que no existe una guía perfecta que te diga los pasos exactos que debes seguir, pero la mejor guía entre comillas para emprender es el método IMPEF. Por sus siglas significa idea, mercado, plan de empresa y financiación. Vamos a describir cada uno de ellos. Lo primero es la idea. En este primer punto entran temas como la propuesta de valor, tipos de propuesta de valor, factibilidad, barreras de entrada, escalabilidad, tendencias, productocracia, clientes potenciales, segmentos.
Todos estos puntos debes desarrollarlos a fondo. No te preocupes, ya que pronto subiré videos explicando esto. Lo segundo es el mercado. Una vez hayas desarrollado la parte teórica de la idea, debes lanzarlo antes posible el producto mínimo viable o prototipo de tu servicio o producto al mercado. La parte de experimentación es la más importante, ya que en esta fase es donde recibes el feedback de tus clientes. Y con esa información puedes mejorar tu idea, cambiarla y agregar las cosas que el mercado quiere. Ojo, aquí no es lo que a ti te parezca mejor, sino lo que los clientes demandan. No te enamores de la idea, ya que lo más probable es que cambie constantemente. Aquí es donde descubrirás si tu propuesta de valor funciona o no. Existen varias maneras de probar si tu propuesta de valor funciona o no, como por ejemplo, crear una landing page que explique tu propuesta de valor, mostrar el packaging para generar intriga, o también puedes subir videos explicativos en internet y analizar la reacción de los clientes potenciales. Una vez tengas tu producto o servicio más desarrollado y cuentes con un hueco en el mercado, debes plasmar tu modelo de negocio. Esto lo puedes hacer con la ayuda de un Business Model Canva, en el que se abordan 8 temas principales. Primero, segmento de mercado. Segundo, propuesta de valor. Tercero, canales de comunicación. Cuarto, relaciones con los clientes. 5, fuentes de ingreso clave. 6, recursos clave. 7, actividades clave. 8, asociaciones clave. Y 9, estructura de costes clave. A esta pregunta quiero añadir otra que dice: ¿cómo puedo identificar el motor económico de mi emprendimiento? Esto lo puedes hacer con la misma plantilla del Business Model Canva, exactamente con el número 5, que son las fuentes de ingreso clave. Depende mucho del tipo de emprendimiento que hayas montado. Por ejemplo, existe el modelo freemium, que lo usan empresas como Spotify, que consiste básicamente en ofrecer un producto o servicio gratis con ciertas limitaciones, y otra versión premium, que es de paga y de suscripción mensual o anual. Otras empresas optan por ventas directas o incluso lucran a base de los intereses que generan las compras a diferido. Debes tener en cuenta los demás puntos para saber cómo escoger una fuente de ingreso ideal para tu empresa. Hacer este ejercicio te ayudará demasiado. El tercer punto es el plan de empresa. Esto lo puedes realizar principalmente si necesitas inversores o para tener claro cómo funciona tu startup. Lo más probable es que te hayan enseñado que el primer paso es hacer un plan de empresa, detallando absolutamente todo. Esto está mal y ya tocaré el tema de la educación un poco más adelante, pero no es la mejor decisión hacer un plan de empresa sin antes haber experimentado y saber con datos del mercado si tu propuesta de valor funciona o no. Todo el mundo es optimista haciendo un plan de empresa sin antes haber testeado el mercado. Suele suceder muy seguido que las personas arman un super plan, detallando ventas, ingresos, ganancias, lo presentan a un inversionista. Este invierte en su negocio, o aún peor, piden un préstamo al banco. Pero al momento de ejecutar la idea se dan cuenta que el mercado no necesita o no quiere lo que le estás ofreciendo. Ahí es cuando te quedas en bancarrota, endeudado de por vida y odiando totalmente emprender. Bueno, el esqueleto de un plan de empresa es sencillo y básicamente es escribir todo lo que el mercado ya te ha dicho. El primer punto será el resumen ejecutivo, seguido por la propuesta de valor. Tercero, el modelo de negocio. Cuarto, el mercado. Quinto, la ruta de mercado. Sexto, el equipo. Séptimo, la atracción. Octavo, las finanzas. Y noveno, una sección que diga por qué invertir en tu startup. El último punto del método IMPED es la financiación. Analiza bien y pregúntate si realmente necesitas financiación. Una cosa es jugar con tu dinero y otra muy diferente con el dinero ajeno. El primer sitio donde puedes encontrar financiación es en las 3 Fs: Family, Friends and Fools. Si tu proyecto necesita un monto mucho más alto, puedes acudir a un banco o a un inversor ángel. Eso sí, recuerda que lo mejor es tener una deuda, pero también puedes ofrecer una participación o porcentaje de la empresa. Ten muy en cuenta a quién le estás dando parte de tu empresa. Esa persona debe ser alguien que comparta la misión, visión, que sepa de la industria o sea un mentor. Espero que no te hayas perdido en alguna parte de la explicación, pero tranquilo, que ya estaré hablando y subiendo posts sobre estos temas de manera mucho más detallada y específica. La séptima pregunta es: ¿te sustentas económicamente tú? Claro que no. En un par de meses recién cumplo los 20 años. Antes de tomar una decisión de ese tamaño, lo primero que quiero hacer es acabar la universidad. Pese a que el título universitario no garantiza el éxito, sí que es necesario hoy en día. Pero ¿por qué la universidad es importante? Yo la considero que puede aportar valor de dos maneras. La primera es que te permite interactuar con distintas personas que en un futuro pueden llegar a ser tus socios. El networking es muy importante y mientras más personas conozcas, mucho mejor. Y la segunda es que de alguna manera es tu colchón de seguridad. ¿Qué pasa si un día decides emprender y por alguna razón terminas quebrando y perdiéndolo todo? ¿Qué harás? Recuerda que sí o sí necesitas dinero para vivir, y más aún para empezar otro emprendimiento. Quieras o no, tener un título aumenta las probabilidades de poder acceder a un trabajo, al menos por un tiempo para recuperarte.
Así que concluyendo esta pregunta, si vas a entrar a la universidad a estudiar carreras como administración de empresas, negocios internacionales, comunicación, te recomiendo que no vayas con la idea principal de aprender, sino de hacer networking y como un tipo de colchón de seguridad. La penúltima pregunta dice, ¿qué te motiva y en qué te inspiras? Yo me levanto cada día con la idea principal de poder transmitir todos mis conocimientos a jóvenes que apenas estén iniciando. Es increíble cuando puedes ver el hambre que una persona tiene por aprender. Es algo que a mí me pasó y es muy gratificante cuando tienes a alguien al lado que te apoye y te responda todas las preguntas que tienes en mente. Eso es Carlos Management, la persona que estará al lado siempre que necesites apoyo, motivación o un consejo. Obviamente falta mucho camino por recorrer y cientos de cosas por hacer, pero al transmitir esos conocimientos me hace sentir que de alguna manera estoy siendo recíproco con todo lo que la vida me ha dado. ¿Y en qué me inspiro? Pues en las historias de los demás emprendedores. Lo mejor que pueden hacer es leer o ver historias de personajes como Ray Kroc o los que mencioné antes, Elon Musk y Steve Jobs. Finalmente llegamos a la última pregunta del podcast, que dice así: ¿cómo te ves de aquí en 3 años? Una pregunta bastante complicada, pues de aquí en 3 años el primer objetivo es graduarme de mi carrera, entrar a trabajar a una empresa para adquirir conocimientos y tener un ingreso. Los planes más ambiciosos están relacionados con este proyecto. Para ese entonces la idea es contar con un equipo de trabajo para subir contenido diario a todas las redes sociales y honestamente no sé el rumbo exacto que tomará el proyecto, ya que aún me encuentro en esa fase de experimentación. Todo depende de lo que quieran ustedes y eso lo descubriré conforme avancemos en relación al contenido. Por eso comenten los videos, opinen, escríbanme en mi Instagram, que cualquier crítica constructiva será respondida y tomada de la mejor manera posible. Fue un gusto compartir todas estas preguntas con ustedes y gracias a los que se tomaron el tiempo de escribirlas. En mi Instagram es donde subo la mayoría de mi contenido, por lo que si quieren aprender más sobre lo comentado aquí, vayan allá. Los espero y estén pendientes, ya que el segundo objetivo es lanzar el primer curso de Carlos Management. El tema central será economía básica. Explicaré conceptos como crecimiento y desarrollo, inflación versus deflación y muchos otros que son muy interesantes para comprender cómo funciona la economía. Sin más que decir, que tengan un excelente día o una excelente noche y nos vemos en el curso o en el próximo álbum de podcast. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar gracias al apoyo y auspicio de Power Records. No te olvides visitar sus redes sociales.